Vamos a empezar entonces una serie de sermones que tienen que ver con el Adviento. El Adviento es un tiempo donde la Iglesia tradicionalmente ha tomado los últimos 4 domingos antes de la Navidad para preparar el corazón. Y ajustar el corazón a entender un poco más qué significa esto de que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo. El Mesías prometido desde antes de la fundación del mundo, el Mesías prometido durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, venía a encarnarse en la forma de un niño, ¿verdad? Por medio de la Virgen María. Entonces vamos a tomar estos 4 domingos que preceden a la Navidad para ir también nosotros preparando el corazón. Lo hicimos el año pasado, seguimos el Adviento del año pasado. Uno de los puntos centrales del Adviento es esta idea de la inminencia con la cual el Señor viene. El Señor viene. Y por lo tanto produce en su pueblo el proclamar su verdad. Cuando vamos preparando el corazón para entender esta verdad de que nuestro Señor un día vino, se hizo hombre y caminó entre nosotros, vamos viendo que nuestro corazón se prepara para la proclama del Evangelio. La proclama del Evangelio. Así que en este domingo lo que vamos a estar viendo, vamos a iniciar esta serie de sermones y yo le he titulado en este sermón es Preparando el corazón en poder. ¿Qué significa recibir y estar expectante de esa venida de nuestro Señor? El año pasado lo que estuvimos viendo estuvimos preparando el corazón y estuvimos viendo pasajes que nos hablaban de esa venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, cómo el Señor caminó entre nosotros. Lo que este año quiero ver, hermanos, que es otro punto del Adviento, es que así como nuestro Señor vino una vez, ¿qué dice la Biblia? Va a regresar, ¿verdad? Entonces ya no es un evento pasado, sino que vamos a hablar de los eventos futuros. ¿Cómo preparamos nosotros el corazón para recibir a nuestro Señor, quien viene por segunda vez a buscar su iglesia? Y lo que vamos a ver en esta mañana es que tenemos que preparar el corazón en poder. Usted me dirá, suena un poco raro, hermano, sí, pero le quiero mostrar por qué. Acompáñeme, le invito a que me acompañe a Hechos, al capítulo 1. Vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el versículo 11. Todas las Biblias, todas en Hechos capítulo 1. El que no trajo la Biblia, saque su teléfono, búsquela ahí en el teléfono, pero todo el mundo leyendo la palabra de Dios. Dice así Hechos 1, del 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir
al cielo. Hasta aquí nomás la consideración de la palabra de Dios en esta mañana. Déjenme que les dé un poquito de contexto sobre el libro de Hechos. El libro de Hechos vendría a ser el segundo volumen, el segundo tratado que Lucas escribe. Su primer tratado es el Evangelio. Y si ustedes pueden ver en la forma de que comienza el libro de Hechos, Lucas le sigue escribiendo a Teófilo, esa persona a quien le había dedicado el primer Evangelio. En el primer Evangelio lo que Lucas había hecho era contar los hechos y las enseñanzas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Pero fíjense qué notable que en el segundo volumen que Lucas está escribiendo nos habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y en el libro de Hechos comienza a decirnos las cosas que nuestro Señor Jesucristo, resucitado y ascendido, continúa haciendo a través de la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Tenemos que mirar el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos como una parte, dos partes integrantes de un mismo compendio, dos volúmenes de un mismo compendio. Y recuerden que Lucas le está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos. Aparentemente los eruditos piensan que puede ser una persecución que estén padeciendo a manos del emperador Nerón. Y es muy importante entender esto porque Lucas está intentando también animar a los creyentes, animar a los cristianos que están esperando también en medio de la persecución la manifestación del Hijo de Dios y su regreso. Ahora bien, el pasaje que hemos leído, mis queridos hermanos, nos plantea la siguiente pregunta, y que es la pregunta que yo también quiero que nos hagamos nosotros en esta mañana. La pregunta es, ¿qué debemos hacer mientras esperamos la consumación de la promesa de que el Señor volverá otra vez? En otras palabras, ¿cómo podemos vivir mientras aguardamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Lo que esta sección nos va a enseñar, lo que esta sección nos va a tratar de contestar, es ver qué hacemos mientras nosotros esperamos que nuestro Señor Jesucristo vuelva a buscar a su iglesia. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿alguna carnita asada podemos hacer? Sí, la hagamos, que está fantástico. ¿Podemos juntarnos y estar juntos? Sí, por supuesto. Pero el libro de los Hechos, en esta primera sección, nos va a dar dos verdades que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta mientras esperamos que el Señor Jesucristo vuelva a buscarnos. En primer lugar, hermanos, debemos vivir confiando en el poder del Cristo que reina con autoridad. Mientras yo espero que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia, tengo que vivir confiando en el poder del Cristo que reina con autoridad. Y usted dice, ¿de dónde saca estas cosas el hermano? Si miramos juntos el versículo 1, el versículo 9, el versículo 2, el versículo 11 y el versículo 22 del primer capítulo de Lucas, vamos a ver que hay una frase que se repite siempre, y es esta frase de que Jesucristo fue recibido arriba. Versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. El 9 dice, fue alzado y le recibió una nube. El 11 dice, cuando están mirando los varones galileos hacia el cielo, ¿por qué miráis hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra vez, siempre repitiendo la palabra cielo, que nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. En el 22 lo mismo, comenzando el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Entonces estas palabras fue recibido arriba, cielo, fue tomado y levantado hacia los cielos, nos hablan de una gran enseñanza en la teología de Lucas. Y es que nuestro Señor Jesucristo no solamente es el Cristo sufriente que padeció en la cruz por nuestros pecados, sino que es un Cristo que venció la muerte, resucitó y está en el cielo a la diestra de Dios el Padre. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender esta verdad a la luz del contexto en el cual Hechos
va a desarrollar todo su programa. Si vemos en el capítulo 1, en el verso 3, vamos a ver que cuando Cristo resucita y está con sus discípulos por esos 40 días, les da enseñanzas acerca del reino de Dios. Así empieza el libro de Hechos. Si nos vamos al capítulo 28, ¿cómo termina el libro de Hechos? Termina con un versículo donde está el apóstol Pablo predicándole a judíos en una sinagoga y les está persuadiendo de que Cristo es el Hijo de Dios y les enseña acerca del reino de Dios. El libro de Hechos tiene que ser entendido a la luz de estas circunstancias en que hay un Cristo que no solamente resucitó, sino que hay un Cristo que está tan vivo y tiene tanto poder que tiene un reino. Tiene un reino. Y usted me dirá, bueno, sí, tiene un reino, pero no lo vemos. Pero no lo vemos. Déjeme que le diga algo. El Cristo resucitado asciende a los cielos y si nosotros miramos los mayores discursos de evangelización de parte de los discípulos y de los apóstoles en el libro de Hechos, nos vamos a encontrar que en todos esos discursos mayores siempre está la característica de que Cristo murió, pero fue levantado por Dios de los muertos y resucitó. Siempre está la resurrección en cada proclamación del Evangelio que encontramos a través del libro de los Hechos. Déjenme que le dé algún ejemplo. Hechos capítulo 2, del verso 22 al 32. Pablo en Pentecostés habla de que Cristo fue levantado de los muertos. En el capítulo 3, en el verso 13, Pedro y Juan vuelven a hablar de la resurrección de Cristo. En el capítulo 4, verso 10, frente a los escribas en esta oportunidad, también vuelven a hablar de la resurrección de Cristo. En el capítulo 4, verso 33, el autor Lucas hace un sumario y dice que los apóstoles predicaban de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 10, Pedro en la casa de Cornelio les habla no solamente de la muerte, sino también de la resurrección de Jesucristo. En el capítulo 13, verso 23, en una sinagoga donde había judíos y gentiles, también se les habla acerca de Cristo resucitado. Y por último, el último gran discurso evangelístico del apóstol Pablo en Grecia, en el Areópago, en el capítulo 17, también Pablo habla de la resurrección. La pregunta que nosotros tenemos que hacer entonces es, ¿por qué para Lucas la resurrección de Cristo es tan importante? ¿Por qué para Lucas la idea del reino es tan importante? ¿Y por qué la idea de un Cristo resucitado es tan importante? Bueno, hermanos, es importante en primer lugar porque el Cristo de los cristianos es un Cristo lleno de poder y autoridad. Es un Cristo de tanta autoridad que reina a la diestra de Dios el Padre en las regiones celestes. Y ese poder que tiene el Señor lo desarrolla y lo pone a disposición de su iglesia para que sigan cumpliendo ese reino que nuestro Señor Jesucristo inauguró. Usted verá, el poder de Cristo no tiene límites. Cuando nuestro Señor Jesucristo arribó a la tierra, ese arribo trajo el reino de los cielos. Y lo podemos ver en Lucas, en su pensamiento en el capítulo 11 y en el verso 17, Jesús repitiendo esta idea de que el reino de Dios está en medio de ustedes. Pero cuando Cristo muere en la cruz y resucita, ese reino que Él trajo con su arribo se consolida. Se consolida. Las promesas de Dios llegan a una culminación con la resurrección de Cristo. Porque si Cristo hubiera quedado en la cruz muerto, vana sería nuestra fe, como dice el apóstol Pablo. Pero resucitó de los muertos. Dios estaba cumpliendo, llevando al cumplimiento de las promesas de que ya había hecho desde el Antiguo Testamento. Ahora, esas promesas que fueron cumplidas en Cristo van a ser luego consumadas con su segunda venida. Entonces vemos el reino de Dios que llegó a la tierra con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se consolida con su muerte y resurrección y se va a consumar cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a buscar a su iglesia. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque entendemos que Dios, a través del Señor Jesucristo, sigue trabajando
en su reino, aquí en la tierra, a través de nosotros. Y lo hace con poder. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, vamos a ver que cada vez que hay una visitación de parte de Dios hacia la humanidad, siempre hay un conflicto y una tensión de poderes. Está el poder de Dios, pero también está el poder de la oscuridad y del diablo, de Satanás. Fijémonos, por ejemplo, en la profecía que da Zacarías en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 68 al 79. Vemos que el Mesías, Cristo, iba a irrumpir en el mundo trayendo poder, ¿verdad? Pero que ese poder iba a estar en contraposición con el poder de la oscuridad. Pero que ese poder de la oscuridad nunca iba a prevalecer por sobre el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es tan poderoso que vemos que no solamente desde el inicio que Él llegó, ya los poderes de la oscuridad empezaron a trabajar en su contra. En el capítulo 2, cuando vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vemos en la mente de Lucas que está registrado el episodio donde Herodes, ¿qué quiere hacer? Lo quiere matar a nuestro Señor Jesucristo, a los niñitos. Se tienen que escapar a Egipto. Más adelante, en el capítulo 4 de Lucas, vamos a ver que el mismo diablo tienta a Jesús para que Jesús no cumpla su propósito. Más adelante, en el capítulo 11, vamos a ver, y en el capítulo 17, que el diablo utiliza el liderazgo religioso de Israel para impedir la obra de Cristo en la tierra, pero no puede. El Señor Jesucristo sigue avanzando y avanza con poder en la tierra. Cuando llegamos al capítulo 22, vemos que el diablo toma a uno de los propios discípulos de Jesús, esto es Judas Iscariote, para traicionarlo. Vemos que el diablo también está tocando la fe de Pedro para que Pedro le niegue, y lo niega. Y ya cuando nuestro Señor Jesucristo está ahí en la cruz, crucificado, sigue teniendo tentaciones de la gente que le decía: si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos. Es decir, el poder de Dios y el reino de Dios es tan palpable que cuando el Señor está presente en un lugar, inmediatamente está la oposición del enemigo. Ahora, ¿por qué para Lucas es tan importante que nosotros entendamos que Cristo resucitó y ascendió a los cielos? Porque vemos que no solamente Cristo fue triunfando en cada paso que fue dando en la tierra, sino que incluso Él venció hasta la misma muerte. Y como dice Hebreos en el capítulo 2, en el verso 14, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. La resurrección de Cristo consolida el poder absoluto de nuestro Señor como un rey que al que no se le puede oponer nada ni nadie. Eso es tan importante para nosotros los cristianos, porque no tenemos un rey de fantasía, no tenemos un rey creado por nuestras propias mentes, que es solamente, una filosofía de vida. No, señores, es un Cristo que no solamente vivió entre nosotros, fue venciendo a los poderes del enemigo, sino que incluso consolidó su poder venciendo la misma muerte. Amén. Resucitó, ascendió y está a la diestra de Dios el Padre. Y continúa gobernando los asuntos de su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de su iglesia. Efesios capítulo 5. Es muy importante, hermanos, que entendamos que la ascensión de Cristo a los cielos nos habla de que tenemos que tener la confianza de que nuestro Rey es un Rey que reina en autoridad. Amén. Déjenme que le ponga un ejemplo, porque usted me puede decir, pero nosotros no lo vemos aquí con nosotros. Un ejemplo para que lo entendamos todos, porque es tan importante la ascensión de Cristo. Cuando era abogado, en la otra vida, cuando era abogado, no voy a decir la otra vida, porque van a pensar que estoy diciendo que karma o que soy hinduista, no. Le estoy diciendo cuando tenía otra profesión. Nosotros vivíamos en una provincia que no era la capital, se llamaba Córdoba, y a veces teníamos algunos conflictos con las reparticiones públicas. ¿Vio cómo es eso, no? Cuando uno quiere hacer un trámite y va a una repartición pública y no lo puede conseguir. Pero entonces uno de mis jefes me dice: ¿sabes qué? No te das problemas, tengo un amigo
que vive en Buenos Aires, que es la capital. Está como unos 400 millas más o menos donde estamos nosotros. Ahora el hecho que él me diga, tengo un amigo que está en Buenos Aires, no es que yo decía, bueno, él lo que está marcando es que ese amigo no está en Córdoba, en la ciudad donde estamos nosotros, y estaba ausente. No, lo que él estaba remarcando era la idea de que porque este amigo estaba en Buenos Aires, estaba en una situación de autoridad y de poder y que él podía ayudarnos. Podía levantar un teléfono ahí desde la capital, ¿verdad? Hacer una llamada a la repartición pública de mi ciudad y el trámite se solucionaba. Ahí les muestro una foto del Congreso de Buenos Aires, para que la vean. ¿Cuál es el punto, hermanos? Si ese amigo que tenía nuestro estudio jurídico estaba con nosotros en el mismo lugar, ¿de qué nos servía a nosotros? De nada. Pero justamente como ese amigo estaba lejos de nosotros, en una posición de autoridad, era entonces justamente lo que le daba a él la capacidad de ayudarnos a nosotros. Lo mismo pasa con este pasaje. Justamente porque Cristo no está aquí, es que Él ocupa un lugar de autoridad y es que Él tiene todo el poder para darnos a nosotros lo que necesitamos aquí para cumplir la misión que nos encomendó. ¿Se entiende? Si Cristo no hubiera ascendido, si Cristo no hubiera resucitado y ascendido, entonces no tendríamos un rey poderoso que gobierne. Pero justamente como Él resucitó y ascendió, tenemos un rey poderoso que gobierna. Amén, sí, Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, hermanos, tenemos que tener la confianza de que Dios está sentado en el trono. De que nuestro Jesús, ese que murió en la cruz por usted, está sentado en el trono. Y pase lo que pase en su vida, Él está en el control de las cosas y nada se le escapa. No tenemos un Cristo que está muerto, tenemos uno que está vivo y que intercede por nosotros frente al Padre. En Romanos 8:34 el apóstol dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ven lo importante de tener en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de que tenemos un Cristo que reina? ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas que nos hacen falta? Y si Cristo reina, entonces ¿de qué me preocupo? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? Si de verdad crees en este Cristo que reina, no tengas ningún temor. Como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 13. Así que podemos decir con seguridad, el Señor es mi ayuda. Por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué confianza que le da a nuestra vida diaria el caminar sabiendo que hay un Cristo que intercede por mí y cuyo poder es ilimitado y está en favor mío. Dios está a su favor. Dios está a su favor si usted está en Cristo Jesús. Ahora, también el hecho de tener a Cristo en el trono y como gobernante supremo de su reino nos lleva a nosotros también a pensar, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Estoy viviendo realmente pensando y viviendo como si Cristo estuviera sentado en el trono? ¿O vivo como si Cristo estuviera ahí muerto y sepultado? ¿Saben que a veces vivimos así? Tomamos decisiones para nuestra propia cuenta, no consultamos nunca las cosas con Dios y nos guiamos y vamos por la vida como si Cristo estuviera muerto. Pero hermanos, verdaderamente Cristo está resucitado y sentado a la diestra de Dios. ¿En qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿En qué lugar estás poniendo al Señor en tu vida? ¿Lo estás poniendo en el trono de tu vida? ¿O cada vez que surge algo siempre estás cortando las cosas del Señor? Cuando uno entiende que Dios está sentado en el trono, entonces uno se convierte en un siervo que ejecuta su voluntad y no al revés.
No es que soy yo el amo donde le pido a Dios que Él ejecute mi voluntad, es al revés. Y pedir que Dios sea el rey de mi vida y buscar que Dios sea el rey de mi vida tiene implicaciones amplísimas. Porque todo lo que hago, todo lo que pienso y todo lo que digo, lo hago en servicio a mi rey. A mi rey. Avancemos, hermanos. En segundo lugar, no solamente debemos vivir confiando que el Señor reina en autoridad, en poder y autoridad, es la verdad que asciende, sino también debemos vivir confiando en el poder del Espíritu Santo que actúa en los siervos del Cristo reinante. Esta es la verdad que desciende. Fíjense qué interesante. Cristo ascendió, pero como nuestro Señor Jesús nos dijo en Juan, el capítulo 14, en el verso 26, si yo no me voy, no les puedo mandar el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo. No es solamente que confiamos en que Cristo está en el trono y reina con toda autoridad, sino que Él, en su misericordia, es tan bueno que nos manda a nosotros, la verdad que desciende, el Espíritu Santo de Dios. No solamente tenemos a un Salvador que reina con poder en los cielos, sino que también ha dado el Espíritu Santo de la promesa, que actúa con todo poder también. Por lo tanto, debemos vivir confiando en el poder del Espíritu Santo que actúa en los siervos del Cristo reinante. Vayamos juntos rápidamente al versículo 6 del libro de los Hechos en el capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad? Versículo 8. Este es un versículo clave porque sienta todo el programa del libro de los Hechos. Pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora volvamos al contexto del capítulo 1 del verso 3. Y es que cuando Jesús resucita, comienza a enseñarle a los discípulos acerca del reino de Dios. Y en una de esas enseñanzas del reino de Dios, los discípulos formulan la pregunta que está registrada en el versículo 6. Y la pregunta fue: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bueno, hay distintas formas de entender por qué Jesús les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Y algunos dicen, bueno, en realidad Jesús le está diciendo a los discípulos que va a restaurar a la nación de Israel en un futuro. Otros dicen, en realidad Jesús los está retando a los discípulos, los está corrigiendo, en el sentido de decir: ustedes están pensando en términos nacionalistas, y el plan que yo tengo es también para los gentiles y toda la gente, todas las naciones del mundo. Pero en realidad, hermanos, yo creo que la interpretación correcta de la respuesta que Jesús le da lo tenemos que ver a la luz de la palabra. Y Jesús lo que está haciendo en su respuesta es citar distintos pasajes de Isaías. Por ejemplo, en Isaías 32:15, Jesús dice que, bueno, le está diciendo: cuando venga a ustedes el Espíritu. Esa cita la encontramos en Isaías 32:15. Cuando Jesús dice que serán sus testigos en Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, está citando una profecía de Isaías en el capítulo 43, en el verso 12. La frase "hasta lo último de la tierra" es una frase que encontramos en Isaías en el capítulo 49, verso 6, donde vemos la inclusión de los gentiles, Israel siendo una luz a los gentiles hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque en realidad lo que Jesús les está diciendo es: no está mal que pregunten acerca del reino de Dios, pero ustedes no tienen que preguntar cuándo, sino para qué. Ustedes no tienen que preguntar cuándo es que Dios va a hacer estas cosas, sino qué función cumplo yo en este programa que Dios tiene en su reino en la tierra. Y les dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este pasaje es muy importante porque en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 49, Jesús le dice que van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y acá se lo vuelve a confirmar. Y en Hechos capítulo 2 reciben esta promesa. El advenimiento del Espíritu Santo a su vez es el cumplimiento de las promesas que Dios tenía en el Antiguo Testamento por medio del profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 33, Ezequiel en el capítulo 36. Es un tiempo donde el poder de Dios se manifiesta en el arrepentimiento de los pecados y en la transformación del ser humano que estaba perdido sin Dios, pero ahora es rescatado por la gracia de Dios y transformado para servirle a sus propósitos. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es el tiempo de la transformación, el tiempo donde el Espíritu Santo va a tomar personas y las va a transformar, es ahora. Y ustedes tienen que ser mis testigos. Lo importante no es que ustedes me pregunten a mí cosas que solamente el Padre se puede preguntar en sola potestad, sino que ustedes hagan lo que yo les digo. Y es que sean testigos en toda la tierra. Ahora, ¿por qué los discípulos necesitan el poder del Espíritu? Porque justamente los discípulos se van a encontrar con la misma dificultad y la misma oposición del poder de las tinieblas que Jesús tuvo mientras estuvo caminando en la tierra. Y usted y yo nos vamos a encontrar con esa misma oposición también. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque si fuera por usted y por mí, ¿qué batalla podemos ganar? Ninguna. Pero como tenemos el Espíritu de Dios, entonces podemos ser más que vencedores. Es en el poder del Espíritu Santo en el que yo puedo ser y hacer lo que Dios ha determinado para mí. Es en el poder del Espíritu Santo en el que yo puedo vencer esas batallas espirituales. Déjenme que le ponga un ejemplo. Cuando era pequeño, en mi país, a veces no íbamos tanto a los grandes supermercados, las grandes cadenas, sino que sabía haber como pequeños almacenes, pequeños kioscos, ¿no? Entonces íbamos al almacén de Don Roberto, ahí de la esquina de la casa. Y a veces, en la época, cuando era un niño, uno iba al almacén y a veces iba sin dinero, porque la madre lo mandaba a comprar cosas, y lo mandaba sin dinero, esas cosas que la madre hace nada más, ¿no? A comprarme un poco de azúcar porque lo mandaban sin dinero. Pero ¿cuál era el punto? Yo podía adquirir esa azúcar si decía que venía en nombre de mi mamá. ¿Por qué? Porque la mesonera tenía una listita, sacaba la listita y anotaba esa en la cuenta de mi mamá. Después a fin de mes mi mamá me pagaba todo. Pero yo quería ir y sacar cosas que mi mamá no me había dejado, el almacenero no me lo iba a dar. Es decir, solamente en nombre de mi mamá es que yo podía obtener estas cosas. De la misma forma pasa con el Espíritu Santo. Solo en el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos obtener victoria. Ahora, ¿y qué cambia esto en nuestras vidas, mis queridos hermanos? ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios el cuándo en vez del para qué? Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir esto? Somos como los discípulos un poco. Señor, ¿cuándo vas a restaurar? Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir esto? Señor, ¿cuándo vas a traer el hombre o la mujer para mi vida? Señor, ¿cuándo me vas a dar victoria en esta área de mi vida? Señor, ¿cuándo mi esposo va a lavar los platos? Se lo preguntan todas las mujeres. Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo va a ser el día que mis hijos vengan a ti? Y siempre le preguntamos al Señor, ¿cuándo? Cuando en realidad, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos todo el poder de aquel que está sentado en el trono, pero también del Espíritu Santo que gobierna este mundo para que nosotros cumplamos la misión que Dios tiene en el día a día de nuestras vidas. No hay que preguntarle a Dios tanto el cuándo, sino decirle, Señor, ¿para qué quieres esto? ¿Cómo puedo servirte mejor en esta situación que estoy
pasando. Y saben que, hermanos, cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo somos indestructibles. ¿Cómo? Y claro, si Jesucristo venció a los muertos, ¿cómo nosotros no vamos a ser indestructibles si estamos en Él? Mire lo que dice 2 Corintios 6:4. El apóstol Pablo, hablando de su ministerio antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Fíjese lo que le pasaba, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Mire todo lo que le pasaba al pobre hombre, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, y eso que no tenía Francesca como tengo yo, en ayunos. Pero luego dice en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos. Era hierba mala, no lo podían matar al apóstol Pablo. Como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este es el poder que nosotros tenemos en el Espíritu Santo. Que no importa la circunstancia en la que estemos pasando, el enemigo no nos puede destruir. Una última nota y con esto termino, mis queridos. Cuando Jesús le dijo a Pedro que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, es importante darnos cuenta de que el reino de Dios está en avance y en la ofensiva. ¿Por qué? Porque la imagen que nos está dando es de una ciudad que está siendo sitiada. Las puertas del infierno no van a poder resistir contra la iglesia. No dice las puertas de la iglesia no van a caer frente al enemigo. No. Las puertas del infierno no van a prevalecer a cada paso que nosotros demos en el nombre de Cristo. El diablo y su poder en la oscuridad, los principados, las potestades de la oscuridad están a la defensiva. Han perdido su poder por Cristo Jesús. Cada paso que usted da en el Espíritu Santo es un paso de poder y de conquista. Por eso, hermanos, ¿cómo hacemos para esperar, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? La vivamos en poder, señores. Sabiendo de que nuestro Señor Jesucristo reina con autoridad, pero también sabiendo que Él nos ha dado el Espíritu Santo del poder. ¿Para qué? Para cumplir la misión que tenemos de proclamar el Evangelio de Dios a toda criatura, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Y aunque usted se sienta frágil y usted se sienta que se está cayendo, el poder del Espíritu Santo lo va a mantener, porque fiel el que los llama, el cual también así lo hará. Oremos.